Hola, desde el punto de vista financiero hay muchas cosas que nosotros tenemos que poder gestionar adecuadamente en un negocio. Sin embargo, hablemos acá fundamentalmente de tres. Primero vamos a hablar del flujo de efectivo, ¿no? El flujo de efectivo es algo que nosotros tenemos que saber manejar, pero no de cualquier forma, sino de una forma muy eficiente. Es decir, nosotros tenemos que ser diestros para tener la capacidad de poder llevar el negocio a una operación continua que no se trabe, por decirlo de alguna manera, en los pagos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí un negocio que tiene liquidez, un negocio que tiene la capacidad de hacerle frente a los compromisos de corto plazo. Por lo tanto, el flujo de efectivo es, en los negocios se dice que el flujo de efectivo es el rey, ¿no? Es decir, es la parte que nosotros manejamos adecuadamente para poder seguir operando. Elemento principal entonces de la gestión financiera. También otro elemento que es muy importante es poder observar la rentabilidad. Acordémonos que nosotros estamos hablando de unidades económicas, al hablar de empresas que son realmente lucrativas, o sea, su objetivo es precisamente obtener un rendimiento, obtener una utilidad. Entonces nosotros tenemos que saber también sobre rentabilidad, es decir, tenemos que tener la capacidad de hacer llevar a este negocio en sus operaciones a generar una utilidad razonable, digamos, dentro de su giro de negocio, dentro de su industria, ¿no? La parte donde está operando, y también dentro de su tamaño, su contexto, todos los elementos que tenemos nosotros que analizar para obtener la rentabilidad adecuada del negocio. Entonces, continuamente nosotros tenemos que estar observando qué márgenes tenemos, qué productos tenemos, cómo están los costos, cómo están los gastos, ¿no? E ir observando adecuadamente esa rentabilidad. Hay muchos negocios que simplemente están pagando un salario, por ejemplo, a sus propietarios, y que ahí dentro del flujo de efectivo logran superar estas situaciones, pero realmente el negocio no está generando como negocio tener una utilidad razonable y poder entonces después pagar dividendos adecuados a los propietarios. Tenemos que observar la rentabilidad. Si bien es cierto, esto usualmente llega a ser medido en el ciclo de operación del negocio, es decir, por ejemplo, un año, y al año nosotros sabríamos cuál es la utilidad real del negocio y veríamos qué tan rentable es ese negocio. Es decir, es un negocio, este negocio que tenemos, por jugar un poco con los términos, o no lo es, porque si nosotros estamos operando algo que no es rentable, pues la verdad es que es mejor utilizar nuestro tiempo en otra actividad. Entonces, observemos la rentabilidad para poder adecuadamente llevar el negocio al éxito. Y por otro lado, también nosotros vamos a tener que estar siempre observando el aspecto del riesgo, ¿no? De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos financiamiento, tenemos que observar cuál es el riesgo que vamos a asumir para tomar esto. Aquí justamente veríamos varios aspectos, ¿no? Cuando tomamos un financiamiento vamos a ver el flujo de efectivo, tenemos capacidad de pago, tenemos la posibilidad de poder efectivamente hacer los pagos que corresponden de acuerdo a las pautas que estamos tomando, digamos, en ese crédito. Tendríamos rentabilidad, es decir, el dinero que vamos a prestar nos va a servir para generar una actividad productiva que nos permita pagar su costo, es decir, los intereses, y además generar una rentabilidad adecuada para el negocio. Y por el otro lado, ¿qué riesgo estamos asumiendo cuando nosotros estamos tomando este préstamo, esta deuda? Hay realmente un riesgo, digamos, muy alto sobre la perspectiva de poder ganar. De hecho, el riesgo, ¿verdad?, y la rentabilidad están asociados. Todos estos elementos están asociados, pero aquí es importante tener una buena sinergia entre ellos. Es decir, saber manejar bien el flujo de efectivo, tener adecuadamente un esquema de rentabilidad y también manejar el riesgo en forma oportuna.